Lo que sigue a continuación es, creo que una de las preguntas más comunes que nos han hecho en las últimas semanas es, justo tuve una entrevista por ahí muy interesante, ¿no? En donde nos preguntaban, oye, pero la situación de México está mal, el tema del desempleo, el tema del crecimiento económico. Es buena idea para invertir en dónde estamos parados. Entonces, justo la plática que continúa es una plática que nos va a ayudar a entender en dónde estamos parados como país. Vamos a hablar acerca del entorno económico que tiene México. Para esta plática le quiero dar la bienvenida a Marco Elizalde. Muchas gracias por estar con nosotros. Marco, tendrán por aquí su micrófono. Bueno. Marco, Gracias, Héctor, Julio. muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido, Marco. Marco Elizalde trabaja en KPMG. KPMG es una de las consultoras creo que más importantes a nivel mundial, está en 152 países, tiene más de 189,000 profesionales en el mundo, o sea, es un monstruo de empresa y nos han apoyado muchísimo desde que empezamos con el primer foro, poniéndonos en sintonía con lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marco. No, gracias a ustedes. La verdad, espero aquí compartirle la situación, cómo está en México. Si bien sí estamos pasando, no diría dificultades, pero un cierto estancamiento, eso puede presentar oportunidades. También, claro. Ahorita vamos a platicar algunas de las variables que para ustedes pueden presentarse algunas oportunidades. Muy bien. Como dices, nadie estamos peleados con el dinero. No. Si el dinero es el número uno en factor de presión, pues no sé, mi señora debe estar por ahí en los puntos más altos. No, pero no, gracias por la invitación. Te dejamos el escenario, ¿no? todo tuyo, Marco. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, seguramente han escuchado, recientemente se publicó el último indicador del resultado del crecimiento en el último trimestre, ¿no? Entonces, sí hay una discusión ahí medio bizantina de que si estamos o no estamos en recesión. Yo creo que ese no es el punto importante. Sí le pondríamos como una categoría de quizá está un poco detenida o estancada el tema de la economía. Particularmente, creo que el tema de las inversiones son las que hace falta precisamente para detonar el tema de la actividad económica. Entonces, también ya se celebró por ahí un acuerdo del gobierno federal con la iniciativa privada precisamente para celebrar estas 147 grandes inversiones, que algunas de ellas van a estar aquí precisamente en Jalisco relacionadas con el tema de las presas, carreteras, el mismo aeropuerto, tanto de Guadalajara como Puerto Vallarta. Entonces, sí esperemos que esto pues ayude un poco a acelerar un poco la parte del crecimiento. Está bien así, muchas gracias. Entonces, un poco antes de pasar el tema, porque aquí el objetivo es que ustedes puedan identificar cuáles son esos retos u obstáculos que quizá se puedan presentar en el próximo año, ¿no? Que ustedes los tengan identificados y cómo pueden de alguna manera pudieran tomar ventaja o capitalizarlos en sus decisiones. ¿Sí? Antes de pasar a ello, nomás para comentarles, nosotros en KPMG hacemos varias publicaciones. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con entrevistas o encuestas que hacemos a los altos directivos, ¿sí? Y unas focalizadas precisamente en el tema aquí Jalisco, ¿sí? En Jalisco los directivos donde invierten principalmente, obviamente es aquí en el estado, pero fuera del estado es Nuevo León, Sonora, Querétaro y Ciudad de México. Eso el año pasado, según la encuesta, es donde arrojaron. Y fuera de México, los países donde destinan los inversionistas de Jalisco, su dinero es, por supuesto, Estados Unidos, España, China, Colombia y Guatemala, ¿sí? Esos son los países que recibieron esas inversiones por parte de empresas aquí de Jalisco. Y sus preocupaciones, porque también le hicimos las preguntas sobre sus preocupaciones, temas de corrupción, ¿sí? Temas de seguridad pública, temas de Estado de Derecho, ¿sí? Estabilidad económica y el tema de incentivos fiscales, ¿sí? Esas fueron las respuestas que nos dieron las personas
que radicaban aquí en el estado, ¿no? Entonces, pues para pasar un poco y platicar acerca de estos retos, obstáculos que se puedan presentar, y esto es en términos ya macroeconómicos, ¿sí? Está el tema de las complicaciones en las relaciones comerciales. Ustedes saben que esas disputas, no quiero decirle guerra, pero sí disputas comerciales entre Estados Unidos y China, pues han generado alta volatilidad en los mercados financieros, ¿sí? De pronto recibimos la noticia de que están a punto de romper unos acuerdos y acciones como empresas como Amazon, Apple empiezan a bajar, ¿no? Y al siguiente día resulta que ya llegaron a un acuerdo y otra vez van para arriba las acciones. Entonces, ese tipo de comentarios son los que generan una alta volatilidad en los mercados financieros y bueno, si ustedes están en este mercado invirtiendo en este tipo de instrumentos, se pueden presentar ahí. Es importante estar al tanto de eso para pues tomar quizá algunas ventajas de esas fluctuaciones, ¿no? Retraso en la ratificación del TEMEC, ¿sí? México, como verán, este fue un punto muy controversial a finales del año pasado, ¿sí? Que si se iba a cancelar el NAFTA y luego ya entraron los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México a pláticas. México en lo particular inclusive realizó ciertos cambios importantes en materia, particularmente yo diría los más sonados en temas laborales y sindicales, ¿no? Y algunos otros puntos adicionales. Canadá también hizo lo mismo, ya sus gobiernos este tratado fue aprobado aquí por el Congreso en México, también en Canadá, y donde está pendiente precisamente en Estados Unidos, ¿sí? Desafortunadamente, o bueno, el gobierno o los gobiernos, su intención era un poco acelerar y que este tratado se aprobara de manera rápida. Sin embargo, esto no fue así y ya ha sido, digamos, retomado en las discusiones políticas ahorita que están en Estados Unidos. Como ustedes saben, el próximo año va a ser elecciones en Estados Unidos, ¿sí? Y este tema ya fue tomado por los partidos demócratas. Entonces ahorita están ahí, digamos, en un estire y afloje. Ya el gobierno mexicano recibió unas recomendaciones adicionales para efectos de celebrar este tratado o que el Congreso de Estados Unidos lo apruebe, ¿no? Pero bueno, hay que estar al tanto de eso. Sí fue un tema relevante el año pasado. La verdad es que ahorita ya no ha sido tan crítico, ¿no? El tema de la volatilidad de los mercados financieros internacionales ya lo comenté un poco. Sí, el tema, digo, ha sido muy extraño, ¿no? Porque ustedes lo han notado, un tuit por el presidente de los Estados Unidos puede ser realmente un factor para efectos de que los mercados se muevan para arriba o para abajo de manera significativa. Entonces, así estamos, ¿no? El tipo de cambio ha sido una válvula al final del día para contener esas noticias. De pronto lo vemos un día a 21, a 22, ¿sí? Y luego ya empieza a estabilizarse poco a poco, ¿no? Vamos después de esta lámina, ahorita no quiero pasar todavía antes de cubrir esto, pero vamos a ver algunas de las principales variables macroeconómicas y qué esperamos para el 2020, ¿sí? En cuanto a la debilidad del mercado externo y la economía internacional, sí el crecimiento que se espera para este año, por ejemplo, cerrar, es alrededor de un 2.6, entre un 2.6 y un 3%, ¿no? No es un crecimiento, es un crecimiento relativamente modesto, así ha sido calificado por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Sin embargo, si ya lo empiezan a abrir por regiones o estratos, sí parte de este crecimiento ha sido impulsado por los países en Asia, ¿sí? Latinoamérica y el caso de Europa
los crecimientos han sido muy pequeños, ¿sí? Digamos así. Entonces, pero bueno, ese es el nivel de crecimiento que tenemos a nivel mundial. El tema de qué va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Porque muchos analistas realmente, de hecho, esperaban que ya la economía de Estados Unidos hubiese entrado en una recesión. Esto no ha sido así. El gobierno de Trump, la verdad es que ha impulsado reformas importantes dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, hubo una reforma fiscal muy importante el año pasado, la cual motivó e incentivó de manera importante el tema de las inversiones. Sin embargo, muchos analistas dicen que ese periodo de crecimiento o de expansión que ha tenido la economía de Estados Unidos, bueno, por el comportamiento de los ciclos, tarde o temprano o próximamente tendría que venir un poco a la baja, ¿sí? De hecho, vamos a observar que la tasa de interés de referencia en Estados Unidos van a venir un poco a la baja, ¿sí? Un poco para contener esa posible caída que pudiera tener en la economía de Estados Unidos. Esas disminuciones en las tasas de interés en Estados Unidos, por supuesto, también aquí en México tendría un impacto, ¿sí? En este caso, Banco de México, a su vez, normalmente también actúa o reacciona frente a este tipo de movimientos que suceden a nivel internacional. Y como verán, también las proyecciones en México, por ejemplo, la tasa de referencias de CETES a 28 días vendría a la baja, ¿sí? Junto con la inflación. Aquí es donde yo les comento que puede presentarse algunas oportunidades. Digo, si vamos a estar en un escenario en 2 o 3 años con tasas de intereses más bajas, ¿sí? Inflación más baja también. Entonces, tener el dinero necesariamente en el banco ya dependerá de las decisiones que ustedes, quizá no sea el punto, si quieren obtener rendimientos, lo más óptimo, ¿no? Entonces, debilidad en la demanda agregada y de la actividad económica sí se ha presentado en México, particularmente en este año, una debilidad que proviene más que nada por falta de confianza en los consumidores, ¿sí? Y esto se puede ver también en la inflación, ¿sí? Una baja en la demanda agregada tiene como obviamente impacto directo en la parte de la inflación, una disminución. Como saben, la inflación es el alza generalizada de los precios. Pero bueno, esto a su vez que ocasiona que también los inversionistas tomen posturas un poco más conservadoras en esa parte. Yo no digo que están deteniendo, la inversión se está dando, sin embargo, no en la cantidad que a lo mejor se estaba esperando hace, digamos, a principios de año, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa falta de inversión como tal, pues a su vez lo que ocasiona es una disminución en la generación de empleos, ¿no? Entonces, sí es un punto que esperamos que tanto la iniciativa privada como el gobierno federal aceleren un poco el tema de estas inversiones que están pendientes, que ya fueron anunciadas como tal, un poco para generar o incrementar esta actividad económica que está ahora sí que tan esperada, ¿no? Sí hay un punto ahí que también han comentado sobre la debilidad que se pudiera esperar en la producción petrolera, ¿sí? Como saben, esta nueva administración del gobierno federal sí trae pues digamos un mayor empuje hacia la inversión en la producción petrolera. Desafortunadamente, bueno, habrá que esperar, ¿no? ¿Qué pasa? Pero la expectativa, ¿sí?, que se tiene sobre el precio del barril, ¿sí?, en términos de dólares, la verdad es que sí viene a la baja. Entonces,
tarde o temprano eso, pues esa inversión a lo mejor no va a generar necesariamente los rendimientos esperados, sí va a generar empleo, va a dinamizar, digamos, la actividad económica, pero los ingresos que pudiera percibir o que se esperaría percibir de esta venta del petróleo por parte del gobierno federal no van a ser quizá los que hubiese estado esperado, y eso pudiera ocasionar a su vez un déficit económico que a su vez tuviera que frenar parte del gasto el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, digamos, eso es un poco del entorno que se está presentando para el próximo año, que ustedes para que ustedes también estén atentos. El tema de inseguridad, de la falta de Estado de Derecho, ¿sí?, de la política interna del gobierno, también ha sido un foco, bueno, los inversionistas han estado preocupados por esa parte. Le ha generado cierta incertidumbre, ¿sí?, sobre la estabilidad, digamos, de sus inversiones. Creo que sí, el tema de la cancelación del tema del aeropuerto, si bien se va a tener, obviamente va a haber un nuevo aeropuerto, la cancelación como tal fue un mensaje pues no positivo, digamos así, para los inversionistas, ¿no? Entonces, de entrada, el gobierno federal pues manda una señal pues no la más alentadora al inicio de su gestión sobre el tema de estas inversiones, ¿no? Pero bueno, ya poco a poco, ya el mismo gobierno federal se ha venido acercando hacia la iniciativa privada, como les mencioné al principio, y ya hay un acuerdo nada despreciable. La verdad, son alrededor de 850,000 millones de pesos que se estarían invirtiendo en los próximos 3 años. Entonces, sí es una cantidad importante. Entonces, ¿pudieran pasar al próximo slide? Ok, híjole, casi a lo mejor no se alcanza a ver, pero nomás para comentarles, el PIB, ¿cómo está el tema de crecimiento? 2018 cerró con un 2%, ¿sí? La verdad es que 2019 se espera a que cierre. Las proyecciones están entre un menos 0.2 a un 0.2%, ¿sí? Ahí lo vemos en la gráfica con prácticamente crecimiento nulo, ¿sí? Entonces, sí tenemos ahí un pendiente, ahora sí que como país, en cuanto al tema de crecimiento económico. Y aquí lo preocupante es que sí hay muchas necesidades en nuestros países, hay muchos rezagos. Entonces, el hecho de que no tengamos un crecimiento, pues sí es un tema a resaltar, ¿no? ¿Qué se espera para 2020? Bueno, es un crecimiento relativamente modesto, bajo, de un 2%, ¿no? Aquí todo va a depender de qué tan rápido se empiecen a gestionar estas inversiones que están programadas o que fueron acordadas. Yo les puedo decir si hay una curva de aprendizaje del nuevo gobierno federal, que también lo pasó el gobierno de Fox, O sea, su primer año tuvo un año no positivo, de hecho reportó un PIB negativo, y también estamos viviendo en este gobierno un incremento, o más bien un crecimiento para 2020 pues bastante, en este caso, bajo, ¿no? En cuanto al tema, si se fijan el resto de las variables económicas, por ejemplo, inflación, ¿sí? Creo que y lo ha mencionado el gobierno federal, sí estamos ahorita en una parte de estabilidad económica, ¿sí? Sin embargo, sin crecimiento económico, desafortunadamente, ¿no? La inflación, 3% es lo que se espera para 2020. La tasa de referencias del CETES a 28 días, como ustedes pueden ver, al igual que la inflación va a la baja, ¿sí? 8% 2018, 7.3 se espera para 2019, 6.8 para 2020, ¿sí? Tipo de cambio relativamente estable,
¿sí? En cuanto a sus niveles. Eso no implica que durante el año pues vaya a haber fluctuaciones de manera importante, pero 19.2 2018, 19.7 para 2019, 20.1 para 2020 son las expectativas. Y como pueden ver ahí, les mencionaba el precio en dólares del barril del petróleo, ¿no? $62, $56 lo que se espera para cierre de este año y $49 es lo que se espera para 2020, de acuerdo a los especialistas, ¿no? Entonces, hay otras variables importantes, por ejemplo, el tema del empleo, ¿sí? No estamos generando necesariamente ahorita el nivel de empleo que está obviamente necesitando en nuestro país. Ha habido decremento como tal en los niveles de empleo. El déficit económico ha sido hasta cierto punto controlable, es decir, alrededor de un 2% del PIB es el déficit económico que tenemos. Este déficit, si bien digamos, es obviamente el diferencial entre lo que recauda el gobierno federal y el gasto que tiene, ¿no? Entonces, ha disminuido su gasto, pero también obviamente ha caído, la recaudación como tal, ¿sí? Lo que ha tenido que hacer el gobierno a su vez es reaccionar con una disminución también en su gasto interno, ¿no? Y bueno, digo ya, porque ya tenemos relativamente poco tiempo, pero para comentarles y para un poco para concluir, ¿qué es lo que esperamos para 2020, ¿no? Como les mencionaba y pueden ver ahí en la gráfica, sí es un crecimiento bajo, modesto, del 2%. Y ojo, la proyección no la traigo ahí, pero la proyección para 2021 no es tan diferente, ¿sí? Es alrededor de un 2.5%, ¿sí? Entonces, ojalá esto no sea así, ojalá y sea más. Sin embargo, desafortunadamente luego las proyecciones normalmente tienden a ajustarse y ustedes los han visto a la baja, ¿no? Esperamos que la inversión privada y pública empiece a detonar el crecimiento. Sí se espera para 2020 volatilidad más intensa en los mercados financieros internacionales, principalmente por las elecciones que va a haber en Estados Unidos, ¿sí? Sí va a haber, eso se prevé, estabilidad en las cifras macroeconómicas. No se ve que alguna de ellas vaya a tener alguna alteración o se prevé de manera importante. Y creo yo que el tema que quisiera concluir es el tema de las inversiones. La inversión extranjera directa no ha cesado en México. Se ha venido un poco disminuyendo, pero yo le estoy diciendo el último trimestre, pero no ha cesado. O sea, siguen llegando las inversiones a México y creo que al final del día lo que ven desde el extranjero es estabilidad económica. El crecimiento que vaya a reportar Estados Unidos va a ser un factor importante para efectos de esa inversión. La verdad es que si Estados Unidos llegase a entrar en una recesión económica, pues al final del día pudiera tener un impacto en las inversiones que lleguen aquí a México, ¿no? Bueno, esto es un poco de lo que les quería comentar, ya me queda poco tiempo. Sé que tienen una agenda pues bastante ambiciosa en los siguientes 2 días y bueno, no sé, quizá pudiéramos tener algunas, si alguien tiene algunas preguntas y respuestas, perdón. Pueden mover el siguiente slide, nada más para comentarles, ¿no? Y esto, nosotros en la firma, como les mencionaba, realizamos varios trabajos de investigación, varias encuestas y varias publicaciones, ¿no? Ustedes pueden consultarlas, de hecho. Si ustedes entran nada más a su página delineandoestrategias.com.mx, van a encontrar
por ejemplo, publicaciones de este tipo, van a encontrar publicaciones relacionadas con encuestas hacia empresas familiares, muy interesante, que se acaba recientemente de publicar. Y hay publicaciones específicas para las empresas fintech, ¿sí? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades que se presentan? ¿Sí? Entonces, no tienen un costo, ustedes accesan y todas estas publicaciones son elaboradas por nuestros socios especialistas en cada una de las materias, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que con esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que pudieran tener? ¿Sí? Con todo gusto pudiera apoyarles, ¿no? Gracias. Día, gracias. ¿Podrías ahondar en la parte de seguridad jurídica que mencionabas que empezó muy mal y luego como que parecería que está mejorando? ¿Seguridad jurídica? Bueno, seguridad para los inversores, digamos, ¿no? Ok. Mira, cada uno de los puntos que ustedes vieron ahí provienen de encuestas realizadas por empresas especializadas sobre cuáles son los obstáculos que pudieran tener los inversores el próximo año o qué visualizan en este caso, ¿sí? La verdad, el tema, no sé si tu pregunta va referida un poco al tema en específico de seguridad pública, Estado de Derecho, gobierno como tal, Ajá, que está sí. haciendo nuestro gobierno. Sí es uno de los puntos relevantes respecto al impacto que pudiera tener en la inversión ese elemento. Es precisamente de las variables, yo te podría decir, de las tres principales variables que contestan de mayor relevancia en esa parte los inversionistas. Y la verdad es que, ¿yo qué te puedo decir? O sea, todo inversionista requiere certeza jurídica, legal, un Estado de Derecho que proteja su inversión, ¿sí? Ustedes como tal en la ley FinTech, el año pasado fue 2018 cuando se publicó la ley FinTech, pues la verdad lo que ayuda es a proporcionar certeza legal de que la inversión cuenta con un marco jurídico aceptable, ¿no? Pero la verdad, cada uno de esos puntos es lo que resaltan los inversionistas como elementos de obstáculo que se pudieran presentar para el próximo año, ¿no? Buenos días, mi nombre Sí. es Elías. Una de las dudas que tengo es ¿qué tanto afectaría a las inversiones en general en México si Pemex llega a perder la calificación de inversión para la inversión extranjera? Sería un golpe muy fuerte. Sí, mira, ¿qué sucede? Si efectivamente eso pasa, el nivel de, o sea, Pemex es de las empresas más endeudadas a nivel mundial, ¿no? Y es deuda pública como tal. Si su calificación crediticia se degrada o cada vez que se degrada, lo que sucede es que su tasa de interés, su costo de financiamiento se vuelve más alto, ¿sí? Es una empresa pública, al final del día, los recursos que percibe Pemex son recursos que utilizamos nosotros, o utiliza el gobierno para infraestructura pública, para todo su gasto en general. Entonces, el hecho de que tenga que elevar su costo de financiamiento, pues su margen, digamos, lo que impactaría de manera directa es el déficit económico que pudiera tener el gobierno, ¿sí? Y eso como tal sí pudiera ser un factor de riesgo para la economía mexicana, ¿sí? Entonces, desafortunadamente así es. Al ser Pemex, como les mencionaba, una empresa ahora sí que de todos, vamos a poner, sí el hecho de que su costo de financiero se incrementa, pues sí tiene un impacto de alguna manera en el presupuesto económico del gobierno, ¿no? Y contaría con menos recursos precisamente para el gasto público.
¿Qué tanto pudiera impactar en el crecimiento económico? Se supone que esas proyecciones que vienen ahí, ¿sí?, están considerando el precio del petróleo, ¿sí?, ¿qué eran? 46, 49 pesos, 49 dólares por barril. Sin embargo, si se llega a ser menor, vamos a suponer que baje a 40 dólares o a 38 dólares el precio de barril, eso sí pudiera ser un elemento de riesgo importante que pudiera impactar en los niveles de crecimiento económico de nuestro país. Buenos días, René Medina. La pregunta, volviendo a la seguridad jurídica, hasta el momento, si es que estoy mal informado, para el año que entra, la Secretaría de Hacienda, como no va a subir impuestos, entonces aquellas empresas que tengan algún adeudo con Hacienda, y hasta el momento la ley dice en la CSA que tú eres únicamente responsable por el monto que invertiste ahí en esa empresa. Ahora sale que si hay un mayor, entonces la carga fiscal, en vez de ir contra la empresa o contra el socio mayoritario, va contra cualquiera que tenga una libertad financiera, incluyendo su patrimonio, bienes raíces. ¿Me podrías ampliar esa certeza jurídica? Y que Hacienda, cuando aplica la ley, cuando le conviene, la aplica muy tajantemente. Sí, como parte del paquete económico que se aprobó por los diputados y senadores, solo está pendiente de publicación, no se ha publicado todavía por el gobierno federal. Digamos que las reformas en materia fiscal que vienen implementadas en ella, efectivamente no hay un incremento de impuestos, ¿sí?, pero hay una serie de cambios muy importantes que tienden a elevar, digamos, ¿cómo les pudiera decir? Vuelve más complejo, ¿sí?, el cumplimiento en materia fiscal, por ejemplo, requisitos adicionales para tomar una deducción, ¿sí? Pero una parte de ella, precisamente, viene la parte en cuanto a la responsabilidad, el tema de los socios y accionistas. Sí, el gobierno federal aprobó de que ya no iba a haber, o no va a haber en teoría, condonaciones, perdones en materia fiscal como se hacían en otras administraciones. Y sí hay una mayor responsabilidad, es cierto, al tema de los socios o accionistas en caso de que, pues sí, exista un compromiso de pago en materia fiscal hacia Hacienda, que no solo queda, digamos, en el marco de la empresa, sí pudiera ir a nivel de socios o accionistas el compromiso, digamos, como responsable solidario en este caso, ¿no? Mira, ahora mi pregunta, si nosotros los que estamos aquí deseamos invertir, ¿hasta dónde llega el riesgo nuestro? Va a depender mucho del tema de las inversiones, el esquema de inversión que tengan, ¿sí? Sí, yo les diría que en la gran mayoría de ustedes, digo, no sé el esquema que tengan, pero muchas de ellas sí están limitadas al nivel de inversión que ustedes realicen, ¿sí? Pero es que es poco abierta, digamos, la pregunta tendría que ver en específico cuál es el tipo de razón social que está constituida la empresa para ver el grado de responsabilidad que tendría el accionista como tal. Pero yo les diría, para las empresas fintech, ¿sí?, como tal, principalmente el grado de responsabilidad se detonaría hasta el monto de la inversión, en este caso, en caso de un compromiso pendiente de pago en materia fiscal, en esa parte, ¿no? ¿Sí?
La gran mayoría están así, no quiero decir que el 100%, ¿no? Pero la gran mayoría de estas empresas está acotada a ese nivel de responsabilidad. Habría que ver cómo está estructurado el tema de su capital y qué tipo de sociedad es la que está, en este caso, se está implementada la inversión, ¿no?